El ejercicio de la medicina, sin duda, es una de las labores humanas más complejas que existen. No es la única. Sin embargo, nosotros los médicos tenemos un poder que nos da el conocimiento de poder trabajar con el cuerpo y con las vidas humanas. Eso le da un toque de dramatismo por encima de otras carreras y áreas profesionales. Sin embargo, hay que tener mesura y hay que tener regulado ese poder. Desde 2000, 3000 años antes de Cristo, ya existían vestigios que estaban plasmados en el Código de Hammurabi, que sin duda es el antecedente histórico de la mayoría de los códigos y de los cánones cuando hablamos de derecho. Y la medicina no está exenta de ajustarse a esas leyes, a esos derechos y a esas normas. Es muy triste ver que llegan pacientes complicados, que llegan pacientes maltratados, que tienen problemas y complicaciones que se pudieron haber evitado. Muchas de estas complicaciones o de estos errores, porque errar es humano y medicina es una área, es una profesión eminentemente humana, están dados por una mala práctica. Y una mala práctica de la medicina se da cuando el profesional de la medicina, el profesionista, se aparta de la lex artis ad hoc. ¿Qué es la lex artis ad hoc? La lex artis ad hoc es el conjunto de normas, de escritos, de literatura, de ciencia, de normas éticas, morales, científicas y legales que enmarcan el quehacer de la buena práctica médica. Y eso está dado desde el Código Civil, la Ley General de Salud, todos los experimentos, la evidencia científica que existe para que nosotros los médicos nos podamos conducir de manera correcta. Circulando con el Dr. Flores Nazario. Y sin duda, una de las normas que debemos cumplir es primero tener un entrenamiento y una formación adecuada. En un podcast ya había platicado sobre cómo escoger a tu especialista, pero es necesario insistir porque muchos pacientes acuden a ser tratados de manera errónea. Y podemos empezar desde información fraudulenta que circula en las redes sociales hasta en las farmacias en donde dan asesoría médica. Y esto pasa porque todavía no ha sido posible regular toda la práctica de la medicina en el vasto territorio de México. No vamos a hablar del mundo. Nuestro país es muy grande, es muy contrastante. Tenemos áreas densamente pobladas, tenemos áreas densamente desarrolladas, tenemos áreas con muy buen acceso a los servicios, pero también tenemos zonas aisladas, marginadas, que no han tenido un buen desarrollo, y esto se presta para que también la medicina sea un foco en donde los pacientes no son tratados adecuadamente. Sin embargo, lo que tú tienes que hacer como paciente es acudir a profesionales de la salud debidamente formados y acreditados. Y cuando me refiero a profesionales de la salud, me refiero a médicos. Hay otros profesionales de la salud, como son los dentistas, como son los nutriólogos, como son los médicos veterinarios, que su nombre lo dice. Sin embargo, son profesionales de la salud. Los médicos deben de tener una formación en una universidad pública reconocida y de prestigio,
Pero no nada más deben de tener eso, sino deben de haber cumplido con el programa académico, debieron haber cumplido con la tesis y con el proceso de titulación y posteriormente con el proceso de acreditación que lo da una cédula profesional. Todos los médicos generales, cuando terminamos medicina, estamos a la par de un arquitecto, de un abogado, de un licenciado en administración, somos licenciados en medicina y después podemos seguir estudiando y hacer un posgrado. Estos posgrados pueden ser desde un diplomado, una maestría, una especialidad o un doctorado. La mayoría de los médicos que nos dedicamos a una especialidad, y hay que definir qué es una especialidad. La especialidad es una rama específica de la medicina que se encarga de tratar algún tipo de enfermedad que afecta a algún órgano, a un sistema o a algún grupo de edad en general. Por ejemplo, los pediatras ven niños, los geriatras ven ancianos, el cardiólogo ve el corazón, el neurólogo ve el cerebro y todo el sistema nervioso y así sucesivamente. Para poder ser un especialista, primero tienes que ser médico general, es decir, licenciado en medicina, y después debes de competir con el resto de los médicos para poder acceder y tener derecho a hacer una especialidad o residencia médica. Para poder hacer una especialidad o residencia médica aquí en México, tenemos el famoso ENARM, que es Examen Nacional de Residencias Médicas. Una vez que tú lo pasas, tienes derecho a hacer una especialidad. A esto le llamamos residencias médicas. La mayoría de las residencias médicas, la más corta va de 3 años y la más larga es de 8 años. Las especialidades médicas deben de realizarse principalmente en un hospital en donde el médico prácticamente va a vivir ahí durante los próximos 3, 4 o 5 o los años que dure la especialidad, y se va a formar en el hospital para aprender la teoría, la práctica, y en el caso de las especialidades quirúrgicas, para desarrollar las destrezas y las habilidades que la especialidad le exige. Entonces tenemos que las especialidades médicas es una preparación que tiene el médico general después de haber pasado un examen de selección y que se va a realizar en la mayoría de los casos en uno o en varios hospitales. Las especialidades pueden ser clínicas y pueden ser quirúrgicas. Es importante que tú lo sepas. Por ejemplo, el cardiólogo es un especialista clínico, pero existe también la contraparte quirúrgica. Está el cirujano de corazón, tenemos al neurólogo y al neurocirujano, tenemos al internista y tenemos al cirujano general. Muchas de las especialidades tienen algún componente clínico y quirúrgico, como en el caso de mi especialidad, que es angiología y cirugía vascular. Muchas de las especialidades son de entrada directa, otras de las especialidades son derivadas, es decir, primero haces la especialidad base o la troncal y luego haces la subespecialidad. Muchos de los colegas que hacen una especialidad clínica pueden hacer una subespecialidad. Por ejemplo, un médico internista termina medicina interna y hace 3 años más de endocrinología, o hace 3 años más de hematología, o hace 2 años más de reumatología, ya puede hacer infectología. Así también nosotros los cirujanos podemos hacer una especialidad más allá de la cirugía general. Un cirujano general que termina la especialidad completa de cirugía general se prepara para realizar o resolver de manera quirúrgica el 80% de la patología quirúrgica, opera vesículas, hernias, apéndices, traumatismos, etc. Pero si quiere seguirse preparando, puede hacer otro siguiente examen en la sede y prepararse en cualquiera de las áreas de las especialidades quirúrgicas. Un cirujano general puede hacer la especialidad en oncología, es decir, se prepara para operar cáncer.
Un cirujano general puede hacer una especialidad en coloproctología, es decir, se especializa en el tracto del tubo digestivo bajo, colon, recto y ano. Un cirujano general puede hacer cirugía plástica, puede hacer cirugía de corazón, puede hacer angiología y cirugía vascular, como es el caso de un servidor. Entonces muchos tenemos un tronco común que hicimos primero 6 años de medicina, 4 años de cirugía y 3 o hasta 4 años más de otra subespecialidad, dependiendo del caso. Para eso, el médico que se dice experto o especialista debe de acreditarlo. ¿Con qué? Con diplomas universitarios. La mayoría de las especialidades tienen un PUEM, que es Programa Universitario de Especialidades Médicas, y tienen un registro ante una universidad, ante una que va a dar ese aval y que va a normar todo el programa académico durante su formación. Un especialista se forma en el hospital, al lado del paciente, en la cama del paciente, en quirófano, en la práctica y tomando clases y estudiando. A diferencia de un médico que tiene una maestría, este médico va a ser en la mayoría de los casos teórico. Las maestrías son teóricas, enfocadas a la administración, a la investigación y a áreas menos clínicas. Por eso, esa es la diferencia entre una especialidad y una maestría y un doctorado y un postdoctorado. Muchos de los pacientes no lo saben, pero por cada especialidad que tenga el médico, que dice o con la que se ostente, debe de tener una cédula profesional. Debe de tener no nada más una cédula profesional, debe de tener el título de médico general, el título o diploma de la especialidad y el diploma de la especialidad, como pueden ver aquí. Este es el diploma universitario y título de la carrera de medicina, diploma de la especialidad en cirugía y diploma de la subespecialidad en angiología, cada uno emitido por una universidad reconocida y de prestigio. A su vez, debes de tener la cédula de médico general, la cédula de cirujano general y la cédula de angiología y cirugía vascular. Si el médico no tiene cédula de especialidad, es muy probable que no la tenga. Pueden existir colegas que hicieron la especialidad, que la cursaron y que sí se formaron, pero no completaron el trámite de titulación, y esa es una falta administrativa. Ya después de que tú hiciste las especialidades y tienes las cédulas correspondientes, es necesario demostrar que tienes y conservas las competencias para seguir ejerciendo la especialidad de la médica que tú ostentas. ¿A qué me refiero con esto? Tú ya hiciste medicina general, la especialidad de cirugía y la subespecialidad en angiología o de cirugía en algo. Ya tienes la cédula, los diplomas correspondientes a cada área. Pero lo correcto, lo idóneo, es tener también un certificado del Consejo de la Especialidad. ¿En qué consiste esto? Actualmente en México se recomienda el certificado, pero no hay una norma punitiva o no hay una sanción por no estar certificado. La mayoría de los médicos que estamos certificados es porque queremos seguir aprendiendo y queremos garantizar que estamos nosotros aún en condiciones de ejercer la especialidad. Como saben ustedes, medicina es una carrera y es un área donde constantemente hay cambios, hay innovaciones y debemos nosotros estar al tanto. En el caso de la especialidad de nosotros que somos cirujanos, debemos de estar certificados para poder garantizar que aún conservamos las competencias, tanto las habilidades y las destrezas y los conocimientos para ejercer de manera adecuada la especialidad.
No quiere decir que alguien que no esté certificado, pero que sí tiene los títulos y tiene la cédula, no pueda ejercer la medicina. Sin embargo, el consejo de la especialidad es un aval o es una especie de filtro que garantiza que por lo menos el médico se actualizó. Desgraciadamente, estar certificado, tener cédula o tener también título no garantiza el buen ejercicio de la medicina, porque los exámenes, los consejos pueden hacer un análisis de una competencia técnica o científica, pero no te garantiza también el buen ejercicio de la medicina desde el punto de vista ético, porque eso todavía no está bien normado. Sin embargo, cuando tú vas y buscas a un médico que está certificado, por lo menos te garantiza que ha cumplido los requisitos para poder ejercer de manera idónea la especialidad que te está ofreciendo. ¿Cómo puedes tú saber que el médico que te va a atender es especialista? Actualmente es muy fácil. Puedes meterte a la Dirección General de Profesiones y buscar por el nombre o por la cédula que el médico tenga. Número 1, cédula profesional, que esa la debe tener cualquier médico general. Número 2, cédula de especialidad, es decir, si te dice que el médico es pediatra, debe de tener una cédula de pediatra. Si te dice que el médico es cirujano pediatra, debe de tener una cédula de médico general, una cédula de pediatra y una cédula de cirujano pediatra, y así sucesivamente. Si tiene 2 o 3 especialidades, siempre debe de tener el médico un diploma universitario que avale la trayectoria académica y una cédula profesional que avala que está legalmente acreditado para ejercer la especialidad. Tomar un curso o ir a un congreso, así sea uno cada mes, no te avala para ejercer ni para nombrarte especialista. Es importante mencionar que también una cosa es ser especialista y otra cosa es ser experto. Podemos tener colegas como todos los que empezamos cuando terminamos una especialidad. Somos especialistas porque estamos formados, pero la expertise sin duda es algo que se va aprendiendo y se va formando a lo largo de los años de una muy buena práctica médica. No pongas tu salud en riesgo yendo a atenderte con médicos que no tengan cédula profesional. Deben de tener cédula de especialidad. Cualquier médico que te diga o que te ofrezca un tratamiento debe de cumplir con los requisitos que yo te mencioné. Y a esto me refiero, cualquier médico que te diga y que se ostenta como experto o como especialista en algo, debe de tener un soporte legal, un soporte académico, y si se aparta de todo esto que yo mencioné, seguro no está en regla. Por eso tú debes de poner tus pies en las mejores manos. Soy el Dr. Flores Nazario y te espero en el siguiente episodio de Circulando. Circulando. Una iniciativa del Centro de Atención Avanzada en Angiología, Dr. Flores Nazario.